Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Molina García. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera RAN de la Puerta. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Molina García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. En esta unidad vamos a ver lo que es la introducción a la estadística, el pensamiento estadístico. También se le llama inferencia estadística, pero previamente recordemos que la estadística comprende el conjunto de métodos estadísticos que permiten deducir cómo se distribuye la población bajo estudio a partir de la información que proporciona una muestra representativa obtenida de dicha población. Para que la estadística inferencial proporcione buenos resultados, debe, número 1, basarse en una técnica estadístico-matemática adecuada al problema y suficientemente validada. Número 2. Utilizar una muestra que realmente sea representativa de la población y de un tamaño suficiente. Tenemos como definiciones introductorias para conocer un poco más sobre la estadística. Lo que son los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, representar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos que cada uno de los miembros de la población. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Tenemos también los principios básicos del pensamiento estadístico, que son el contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones e implicaciones prácticas. El contexto de los datos no se indica que representan los valores, de dónde provienen ni por qué se recabaron. Prácticamente carecen de contexto. La fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esta fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. El método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Las conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadísticas y de su terminología. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras y a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. Tenemos un ejercicio en el cual vamos a escoger algunos incisos sobre los problemas que se nos están planteando. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Número 1 tenemos el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. La respuesta sería el inciso B, posible pero muy improbable, dado los números del marcador que se nos están otorgando, pues es un tanto improbable que lleguen a ese marcador. Tenemos el número 2, la Suprema Corte.
Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto, pues, igual es el inciso B, sería posible pero muy improbable, puesto que sería mucha coincidencia que todos en un área de trabajo tuvieran la misma fecha. Entonces, pues, sí es posible, pero muy improbable. La clasificación de acuerdo a la muestra o población. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Por ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el CIX, Congreso de Estados Unidos, y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Y tenemos el estadístico. El estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Por ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Al Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos. Tenemos aquí los tipos de datos y en primer lugar tenemos los datos cuantitativos o numéricos. Estos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos cuantitativos, por ejemplo, pueden ser las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. El ejemplo que tenemos aquí son de datos categóricos, es la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente o de otro partido o de los participantes en encuestas. Datos categóricos. Los datos categóricos, como ya lo habíamos mencionado, se trata de los años, mediciones, etc. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos discretos son los que resaltan cuando el número de valores posibles en un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es de 0, 1, 2, etc. Por ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos discretos son medibles y los llamamos variables. Son los valores que toman la variable en cada caso. Son discretos porque no pueden ser datos fraccionados o decimales. Introducción a la estadística. Seguimos con el tipo de datos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Como ejemplo, tenemos las cantidades de leche que producen las vacas. Estos son datos continuos, porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7,000 litros, y es posible obtener 5.678.100.234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 hasta 7,000 litros. Tenemos otra forma común de clasificar los datos, consiste en usar 4 niveles de medición, que es la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como del más bajo al más alto.
Ejemplos: respuesta de sí, no e indeciso en una encuesta, como el problema del capítulo, como el problema anterior como el problema que vimos anteriormente. Partidos políticos. La afiliación política de los participantes en una encuesta: demócrata, republicano, independiente u otro. Los datos están en el nivel de medición ordinal, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Tenemos el ejemplo de las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones no se pueden ordenar. Tales calificaciones, sí se pueden ordenar, aunque no es posible determinar la diferencia entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida, cero natural, inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a n. Ejemplo: los años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año 0, por lo que el año 0 es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia del tiempo. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el 0 indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Tenemos los ejemplos de las distancias y los precios. Las distancias en kilómetros recorridas por automóviles. 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200. Los precios. En los precios de los libros de textos universitarios, 0 realmente representa ningún costo y un libro de 100 pesos cuesta el doble que un libro de 50 pesos. Este sería el nivel de medición de razón. Tenemos aquí dos ejercicios. En el primero nos pide determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Para mí, esto se trata de un valor estadístico, pues la información es de acuerdo a los datos de un censo. El segundo ejercicio nos pide determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York hay 3.250. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in New York Fatality Push Button de Michael Luo, New York Times. La respuesta es: este ejemplo se refiere a datos indiscretos, ya que no se están representando en fracciones. Tenemos el 1.4, pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nos dice que es una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada. Es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Por ejemplo, las encuestas por internet, encuestas por correo o encuestas telefónicas, donde los sujetos deciden si responden o no. En las encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o periódicos
piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. El pensamiento crítico primero se razona, luego se da una resolución y se evalúa. Las desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. La correlación y la causalidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables, incluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables, como el tabaquismo y la frecuencia de pulso, estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarros se relaciona con la frecuencia de pulso, no podríamos concluir que una variante causó a la otra. En específico, una correlación no implica causalidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente necesita o quiere obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Tenemos el ejemplo de la conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1.200 posibles votantes, el 77% de ellos dijo haber votado en una reciente elección presidencial. Con base en los datos del ICR Research Group, sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Las muestras pequeñas. Muestras pequeñas, las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas, porque pues tendríamos un problema de información. Como en este ejemplo, la organización Children's Defense Fund publicó Children Out of School in America, donde informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces, pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Tenemos un ejemplo aquí de un porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas que inducen respuestas. Preguntas que inducen respuestas son si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Por ejemplo, efecto de la redacción de una pregunta. Tenemos aquí una pregunta planteada de diferente forma que nos da una respuesta totalmente diferentes.
Veamos. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% dijo que sí a la pregunta: ¿debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? Y en la misma pregunta planteada de diferente forma, 57% dijo que sí a la pregunta: ¿debería el presidente utilizar su poder de veto o no? El orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a los factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Tenemos aquí dos ejemplos del orden de las preguntas. Efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. 1. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? 2. ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. La falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien se rehúsa a contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no esté disponible. Cuando se plantean preguntas de encuestas a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy poco afectados por los datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales, como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos sin hogar. De bajos ingresos sin hogar. Estudio por el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Tenemos el ejemplo aquí que en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio como la Journal of the American Medical Association. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso el número es una estimación y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente 103 millones. Distorsiones deliberadas. En el libro Titled Truth, Cynthia Krausen cita un ejemplo de la revista Corporate Driven, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora de una encuesta realizada a personas que utilizaban dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuesta de la revista renunció.
Hertz demandó a Addis por publicidad falsa basada en una encuesta y también a la revista. Tenemos aquí un ejercicio en el cual es planteado referente al pensamiento crítico y dice: utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Tenemos la primera cuestión que dice perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta a este problema es que, considerando los datos que nos dan, se debe tomar varios factores en cuenta. Puede y es muy probable que se deba a una cuestión de racismo, dado que son más personas con estas características a las que se les infracciona, que sean además a las que más se les pone atención. También debe tomarse en cuenta si es hombre, mujer o ancianos los que manejan los vehículos, ya que, como es bien sabido, pues cada persona, de acuerdo a la edad que tienen, pues tienen una cierta forma de manejar. Utilice el pensamiento. Tenemos aquí otro ejercicio y nos dice: utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. El árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. La respuesta es que no se puede, ya que no se está hablando de la totalidad de una población, solo se está tomando en cuenta a las personas que están inscritas con American Online, con AOL. Fundamentos de la recolección de datos. Estamos pasando a otro punto, que es el punto 1.5, recolección de datos muestrales. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Tenemos algunos ejemplos de estudio observacional y experimento. El estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta del Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. En un experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en una vacuna del Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna del Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual
tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. Por ejemplo, en un muestreo de senadores, cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. Ejemplo de la solución. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene la probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. Otros tipos de muestreo. En el muestreo sistemático elegimos a algún punto de partida y luego seleccionamos cada décimo, por ejemplo, cada 3, ejemplo de la población, elemento de la población. Aquí tenemos que estamos eligiendo a cada 3, 1, 2, 3, y luego se vuelven a escoger otros 3 y así sucesivamente. Otros tipos de muestreo. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Aquí tenemos este ejemplo que está preguntando, oye, ¿crees en la pena de muerte? Y pues es algo muy fácil. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Y aquí tenemos un ejemplo, esta imagen como ejemplo. Tenemos el muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Aquí tenemos dividido en secciones. Luego se eligen al azar unos conglomerados y después se eligen a todos los miembros de los conglomerados. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo de etapas múltiples implica la selección de una muestra de diferentes pasos, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Tenemos este ejemplo y vamos a ver a continuación. Los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, a la Oficina de Censos y a la Oficina de Estadísticas Laborales se combina para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones diferentes llamadas unidades muestrales primarias, UMP, que son sus siglas. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas
grandes condados o grupos de condados más pequeños. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes y se seleccionan al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575 restantes. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo. Cada una de las 792 unidades muestrales primarias elegidas se divide en bloques y se utiliza un muestreo estratificado para seccionar una muestra de bloques. En cada bloque seleccionado se identifican conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevistan a todos los hogares de los conglomerados elegidos. Observe que este diseño de muestreo en etapas múltiples incluye los muestreos aleatorio, estratificado y por conglomerados en diferentes etapas. El resultado final es un diseño de muestreo complejo, pero no mucho más práctico y menos costoso que utilizar un diseño más sencillo como una muestra aleatoria simple. Los tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado, mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se tomarán de grupos, llamados cohortes, que comparten factores comunes. Tenemos los diseños de experimentos. Este es un ejemplo de diseños de experimento. El experimento de la vacuna de Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En este experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo y fueron asignados a un grupo de tratamiento o al grupo de placebo mediante un proceso de selección aleatoria equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque los niños que recibieron el placebo, 115 desarrollaron la enfermedad. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema: no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Aquí tenemos un grupo de tratamiento que son mujeres. Se aplica el tratamiento a todas las mujeres. Y aquí tenemos el grupo placebo, que son los hombres. Se aplica un placebo a todos los hombres. Es un ejemplo como el anterior ya mencionado. Diseño experimental completamente aleatorizado. De manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento. Aquí tenemos, se les aplica el tratamiento a estos sujetos elegidos al azar. O sea, no se tiene un orden para elegirlos ni en géneros ni en edades, nada, solo se eligen al azar. Diseño de bloques aleatorios. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se seleccionan al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Aquí tenemos un bloque de mujeres. Se aplica el tratamiento a las mujeres elegidas al azar. O sea, se distribuyen entre géneros y ya teniendo el bloque del género de las mujeres, se les aplica el tratamiento al azar. Tampoco no se basan en
edades ni nada, solo simplemente es al azar. Igual pasa con el bloque de los hombres. Ejercicios. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in the Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medicinal Association, volumen 290, número 21. Pues la respuesta claramente se trata de un experimento, dado que se administró un tipo de tratamiento. Aquí no hay mayor conflicto, simplemente pues del usar un poco la lógica. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Se trata de una muestra sistemática, ya que se estuvieron eligiendo a cada quinto conductor. O sea, llevaban una secuencia de cada cuánto se iba a detener a las personas. Pasamos al siguiente tema, que es la distribución de frecuencias. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencia o tablas de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada uno de ellos. Aquí tenemos una gráfica de frecuencia, un gráfico de distribución de frecuencias, y más adelantito vamos a explicar cómo se hacen y de qué se trata. Las definiciones importantes en este tema son las siguientes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin espacios creados por los límites de clases. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Definiciones importantes, seguimos con ellas. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias es el siguiente. Primero, se necesita determinar el número de clases que se desean, el cual debe estar entre los 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Tenemos que calcular la anchura de la clase. Esto lo hacemos aquí mediante esta fórmula, que es el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases que se van a utilizar. Número 3. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando un límite inferior en la primera clase y la anchura de la clase, se procede a listar los demás límites inferiores de la clase. Se tiene que sumar la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después, sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Número 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores.
Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregar las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo que son los pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Aquí tenemos los pulsos de mujeres, estos son los 40 datos. Y aquí tenemos la tabla de pulsos de mujeres. Del 60 al 69 la frecuencia es de 12. Tenemos aquí, del 70 al 79 tenemos una frecuencia de 14. Del 80 al 89 tenemos una frecuencia de 11. Del 90 al 99 tenemos una frecuencia de 1. Y del 100 al 109 tenemos una frecuencia de 1. Del 110 al 119 la frecuencia es 0 y del 120 al 129 la frecuencia es de 1. Vamos a ver aquí esta tabla de frecuencia y vamos al Minitab para ver cómo se realiza. Pues vamos a concluir con el ejercicio de forma manual y ahorita lo resolveremos en Minitab. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias nos dice número 1 que seleccionemos 7 clases. Vamos a calcular la anchura de la clase, que son 124. Aquí nos dice el número mayor, 124 menos 60. Esto lo vamos a dividir entre el número de clases y nos va a dar 9.14. En este no podemos poner decimales, por lo tanto el número entero que está más próximo es el 10. Número 3 nos dice que elijamos 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Después de esto vamos a sumar la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de cada clase de 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Esto se tiene que hacer, por ejemplo, el primero que es 60 y 69, se tiene que sumar 60 más 69 y después lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar la anchura de la clase. Después nos pide liste los límites inferiores de cada clase de forma vertical como se muestra en la imagen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, que se tienen que sumar 60 más 69, después dividir entre 2 y nos va a dar los medios de la clase. Ya con esta información pasamos a hacer lo que es nuestra tablita en Minitab. Vamos a proceder. Estamos ya aquí en el Minitab. En el Minitab vemos que ya tenemos los datos de los pulsos de mujeres. Nos vamos a ir acá, gráfica. Vamos a crear un histograma y vamos a escoger el simple. Le damos a aceptar. Escogemos ahorita solo queremos el pulso de mujeres. Damos doble clic. Escala, tipo de escala, le vamos a poner frecuencia, aceptar. En etiquetas le vamos a cambiar el nombre, va a ser una gráfica de frecuencia pulso de mujeres. Le vamos a dar en aceptar y vamos a darle a aceptar nuevamente.
Y aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia del pulso de mujeres. Le vamos aquí a seleccionar con el botón derecho y vamos a ponerle en agregar y etiqueta de datos, etiquetas del valor Y, le damos en OK y aquí tenemos el problema, el ejercicio nos pide que incluyamos 7 clases, que son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Entonces lo que vamos a hacer, aquí nos arroja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clases. Entonces aquí le vamos a dar doble clic, nos vamos a ir a posiciones de punto medio y aquí vamos a poner los puntos medios de las clases, que son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y así hasta el 124.5. Entonces los vamos a poner manualmente. Empezamos con el 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y 104.5, 114.5 y 124.5. Ya que tenemos esto, le vamos a dar en aceptar y aquí nos da los intervalos, 7 intervalos. Damos clic, valor de 59 a 69. Con un valor de 69 a 79 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos nuestra gráfica del pulso de mujeres con la frecuencia y el pulso de mujeres, que aquí podemos ver 64.5 y creo que no nos quedó igual, así que vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ponerle en seccionamiento posiciones de punto medio, que es que aquí número de intervalos nos faltó ponerle, son 7. Entonces le damos a aceptar y ya nos queda nuestra gráfica de frecuencia de pulso de mujeres. Ya la tenemos lista, aquí la tenemos y nos queda más o menos así. Es algo muy sencillo. Calculamos la anchura de la clase, pusimos los puntos medios de la clase para que nos quedara exactamente igual. Entonces aquí tenemos la distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Aquí ya vemos que la frecuencia la tenemos en porcentajes y ya no la tenemos en números normales como está acá. Entonces aquí vamos a sacar el porcentaje. Aquí tenemos una pequeña fórmula, es para sacar esto, la frecuencia de la clase sobre la suma de todas las frecuencias por 100 y nos va a dar el promedio del porcentaje. Esto si lo queremos hacer manual, pero entonces, como ya lo vimos aquí, esto se va a sacar la frecuencia de la clase. Anteriormente ya habíamos mencionado que tenemos 12, entonces son 12 entre los 40 datos que tenemos aquí, sería 12 entre 40, que es la suma de todas las frecuencias, por 100 nos va a dar el 30% que tenemos aquí. Ok, entonces esto lo vamos a hacer en Minitab. Vamos a irnos a gráfica, histograma, perdón, histograma simple, pulso de mujeres. En etiquetas lo vamos a poner frecuencia, porcentaje, le vamos a dar OK
La escala la vamos a cambiar aquí, tipo de escala Y, le vamos a cambiar por porcentaje y le vamos a poner aceptar. Ya que tenemos esto, le vamos a poner, lo vamos a modificar, ya sabemos dónde. El número de intervalos nos pide 7 nada más, y aquí pues le vamos a cambiar a lo que ya, los intervalos que ya habíamos visto anteriormente, que son el 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Entonces le vamos a dar a aceptar, ya nos da aquí los intervalos y le vamos a agregar las etiquetas de datos. Ok, y ya tenemos aquí nuestra gráfica de frecuencia en porcentaje del pulso de mujeres. Ahora vamos a corroborar la información. Tenemos un 30%, 35 y 27.5, 30%, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de frecuencias. Aquí la tenemos y es la forma más sencilla que se puedan imaginar. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Pulso de hombres. Utiliza los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Aquí nos está pidiendo 10 clases. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Nuevamente vamos a la gráfica, histograma. Nos vamos al histograma y de aquí lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar la simple, aceptar, y en lugar de tener pulso de mujeres vamos a seleccionar pulso de hombres. La escala no le vamos a mover, va a ser porcentaje, no es frecuencia, vamos a poner frecuencia. Ok, ya que le cambiamos a frecuencia le damos a aceptar. En etiquetas le vamos a cambiar frecuencia pulso de hombres, vamos a darle a aceptar y a aceptar. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de pulsos de hombres, pero nos piden que pongamos 10 clases. 10 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya las tenemos. Aquí vamos a ponerle, agregar la etiqueta de datos, ya la tenemos. Después de esto vamos y tenemos nuestra gráfica de frecuencia de pulso de hombres. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la gráfica tal cual nos quedó. Tenemos otro ejemplo, otro ejercicio que dice radiación de dientes de leche. A continuación se representa una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium 90 in US, the serious death in the 90 de mangano et hielo, signs of the total environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces nos pide realizar una gráfica de distribución de frecuencias, pero tomando en cuenta nada más 8 clases. Vámonos a Minitab. Ya tenemos aquí la radiación de leche. Vamos a poner gráfica, histograma, histograma simple. Ahora vamos a cambiar a radiación de dientes de leche y en etiqueta vamos a cambiarle también el nombre, gráfica de frecuencia de
radiación dientes de leche. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos aquí nuestra gráfica de dientes de leche. Acá nos pide 8 clases, lo cual vamos a agregar aquí con botón. Vamos a agregarle la etiqueta de datos, etiqueta de valor y aquí ya sabemos que vamos a agregar número de intervalos, van a ser 8. Y aquí tenemos la gráfica tal cual. Y con esto terminamos la radiación de dientes de leche. Ahí sí tenemos la gráfica, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos y vamos a sumar 9, 18, 20, 33, 39, 40. Tenemos 40. Aquí nuestra gráfica de frecuencia y prosigamos con nuestra presentación. Tenemos más ejercicios de la distribución de frecuencia. Dice, responda a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Mi respuesta a esta pregunta fue que efectivamente la gráfica distorsiona los datos, pues no se está haciendo una comparación imparcial, dado que solo se está comparando con una medida, pero no se está poniendo el número de ingresos que tiene cada uno, en este caso hombres y mujeres. Yo procedí a hacer una gráfica donde se haga una comparación imparcial. Aquí está. Pasamos al siguiente ejercicio. Gráficas de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que los represente de forma objetiva. Esta gráfica, como lo estamos viendo, esta gráfica que se muestra aquí, está realizando una comparación imparcial, pues muestra los datos de una forma objetiva, haciendo una comparación visual notoria, muy notoria. Aquí tiene la cantidad, está siendo imparcial, y acá tiene la cantidad que menciona Japón, y para mí esta es una comparación imparcial, si muestra los datos. Histograma, definición. Vamos a ver la definición de histograma. Es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Aquí la tenemos. Entonces, ya vimos lo que es el histograma. Aquí tenemos otro ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, DARE's National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, P es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minutos, SIST es presión sanguínea sistólica en milímetros, días es presión sanguínea diastólica en milímetros, col es colesterol y MC es índice de masa corporal, mus es longitud del muslo, codo es anchura del codo,
muñeca es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, de la estatura, del peso, del pulso y IMC en índice de masa corporal. Aquí tenemos la tabla con los datos. Vamos a ir a... Ok, una vez que ya tenemos nuestros datos en la tabla, vamos a proceder a hacer aquí tenemos nuestros datos y lo que nos pide es realizar histogramas de la edad, de la estatura, del peso, del pulso y de la masa corporal. Vamos a empezar con la edad. Aquí tenemos la edad, ya tenemos nuestros datos. Vamos a gráfica, histograma. Aquí lo podemos meter. Ok, vamos a la edad. Lo vamos a poner con ajuste para que nos muestre la mediana. Así como lo tenemos aquí, que nos arroje todas los datos. Vamos a elegir edad en escala. Lo pide en frecuencia. Vamos a poner aceptar. Etiquetas, le vamos a poner histograma de edad. Vamos a poner en aceptar. Mostrar datos en barras. Y aquí está bien. Aceptar, aquí no lo vamos a mover, le vamos a poner a aceptar y nos va a arrojar lo que es esto, pero lo queremos poner más completo. Vamos a ver, vamos a seleccionar gráfica, histograma, ajuste, vamos a seleccionar edad. La etiqueta histograma por edad, la edad nos las pide por edad. Ok, así la vamos a dejar, le vamos a poner ok. Y aquí tenemos nuestro histograma de la edad. Aquí vamos creo que nos equivocamos. Vamos a darle otra vez y atributos de la gráfica. Vamos a poner la gráfica. Ok, la regresamos a como estaba y tenemos nuestra gráfica del histograma de la edad. Entonces ahora nos pide el de la estatura en pulgadas. Vamos a hacer la gráfica, histograma con ajuste para que nos muestre la mediana de la estatura. En etiqueta le vamos a cambiar histograma de estatura en pulgadas. Le vamos a dar clic en aceptar, y le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar nuestro histograma de estaturas en pulgadas. Aquí tenemos la media, es 68.34, la desviación estándar es de 3.020 y no recuerdo cómo se llaman, pero es de 40 y aquí nos muestra. Entonces nada más podemos agregar también las etiquetas de datos. Le vamos a poner ok y aquí están las etiquetas de datos y nuestra gráfica de altura. Nos vamos. Ok, vamos a proseguir. Nos pide el peso en libras. Vámonos a militar y ahora vamos a hacer el peso en libras. Vamos a la gráfica, histograma, en corte, seleccionamos peso. En etiquetas le vamos a cambiar histograma de peso en libras.
Le vamos a dar OK. Otra vez aceptar. Y nos va a arrojar nuestro histograma de peso en libras. Aquí está, con una media de 172. Tenemos también con una desviación estándar de 26.33 y el tamaño de la muestra es de 40. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Igual le podemos añadir en agregar etiqueta de datos, le ponemos OK y aquí la vamos a tener. Listo. Aquí pues no es necesario cambiarle nada. La tenemos y tenemos nuestro histograma de peso en libras. Vamos ahora, nos está pidiendo el pulso y la masa corporal. Vamos a hacer ahora del pulso de igual forma. Vamos, histograma con ajuste del pulso. En etiquetas le vamos a poner histograma de pulso. Le damos a aceptar. Aquí no se selecciona el pulso y aceptar. OK. No se selecciona el pulso. OK. Y tenemos nuestro histograma de pulso con una media de 69.4, una desviación estándar de 11.30 y el tamaño de la muestra de 40. Ahora vamos por último, vamos a sacar el índice de masa corporal. El índice es lo mismo, vamos a histograma, sacamos aquí índice de masa corporal, aquí le vamos a poner histograma de IMC. Entonces le damos OK, aceptar y nos va a arrojar el histograma del índice de masa corporal con una media de 26.0, una desviación estándar de 3.43 y un tamaño de la muestra de 40. Igual, si queremos, le agregamos etiqueta de datos, aceptar, se agrega la etiqueta de datos. Con esto concluimos el ejercicio del histograma. Aquí tenemos nuestras gráficas, nos arrojan más datos. Y con intervalos de confianza del 95%. Aquí están los datos. Y pasamos a las gráficas estadísticas. En las gráficas estadísticas, el objetivo de las gráficas es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que releve de manera clara algunas características importantes. Definición de polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos también aquí un ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Nos pide construir un polígono de frecuencias con estos datos. Vamos a construir este polígono de frecuencia. Tenemos el pulso de 60-69, 70-79, 80-89 y la frecuencia aquí la tenemos. Ahora nos vamos a ir a Minitab para construir un polígono de frecuencias con estos datos. Ya estando aquí en Minitab, tenemos los pulsos de 60-69, 70-79. La marca de clase es la suma de 60 más 69 entre 2 nos da esta cantidad y así sucesivamente con todos. Y aquí tenemos la frecuencia. Con estos datos nos vamos a gráficas
gráfica de barras. Vamos a elegir valores de una tabla y la vamos a escoger simple. Aquí en variables de gráfica vamos a seleccionar frecuencia, variable categórica vamos a marca de clase, opciones de gráficas, no le movemos nada, en etiquetas le vamos a poner lo que nos pide, que es polígono de frecuencias, pulso de mujeres, polígono de frecuencias, le vamos a dar OK. En mostrar datos vamos a poner símbolos y línea de conexión. Vamos a quitar barras para que nos dé nos proporcione la gráfica de acuerdo a lo que pide. Aquí tenemos el polígono de frecuencias. Aquí nos está pidiendo aquí tenemos del 60 al 69 nos pide la marca de la clase son 64.5 y la frecuencia son 12. Aquí está 64.5, hay 12. Ok, en 74.5 hay 14. En 84.5, 11. Aquí se encuentra en el 11. 94.5, 1. 104.5, 1. 114.5, 0. Y 124.5, 1. Con esto ya concluimos ya hicimos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Ahora bien, nos marca un ejercicio que nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear tabla, aquí ya tenemos nosotros nuestra tabla, y realizar la gráfica. Aquí está la gráfica. Nos vamos a ir a Minita para crear nuestra tabla. Nos vamos a ir a archivo, creamos una nueva, o si queremos de aquí la vamos a modificar. Nada más que esta va a ser del 50 al 59, del 60 al 69, del 70 al 79, del 80 al 89, del 90 al 99. Y no se ocupa más. Estos los vamos a borrar. Esto pues los vamos a modificar. Aquí estamos viendo que es 54.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y las frecuencias son de 6, 17, 6, 17, 8, 8 y 1. Entonces ya teniendo estos datos nos vamos a ir nuevamente a gráficas de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, la vamos a escoger simple. Aquí ya está seleccionada la frecuencia y la marca de clase. Entonces nada más en etiquetas le vamos a poner lo que nos está pidiendo, que es los pulsos de los hombres. Le vamos a cambiar aquí en pulso hombres. En aceptar y aceptar, y tenemos nuestro polígono de frecuencias con el pulso de hombres. Aquí podemos ver que en la marca de la clase 54.4 se encuentran 6, en la 64.5 se encuentran 17, en la 74.5 se encuentran 8, en la 84.5 se encuentran 8, en la 94.5 solo hay 1. Entonces con esto concluimos nuestro ejercicio que nos pide aquí. Ya tenemos nuestra tablita y la gráfica. Seguimos con el punto número 2.4, gráficas estadísticas con polígono de frecuencia relativas. El polígono de frecuencia relativa utiliza frecuencias relativas, como su nombre lo dice. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Así como podemos ver aquí en este ejemplo, esta
esta pequeña gráfica, vamos a pasar a otro ejemplo. Nos comenta, la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos. O sea, vamos a hacer esta gráfica con los datos que aquí nos proporciona. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Ok, ya que estamos en Minitab, tenemos aquí los datos de los pulsos, marca de clase, frecuencia relativa y la frecuencia relativa en la frecuencia relativa que son los porcentajes. Aquí tenemos 30, 35, 27.5, 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Entonces que tenemos esto, nos vamos a la gráfica de barras, vamos a escoger valores de una tabla, la vamos a escoger simple, frecuencia, marca de clase, en escala, aceptar, etiquetas, le vamos a poner gráfica de polígono de frecuencia relativa, aceptar. Aquí vamos a escoger frecuencia relativa. Y aceptar. Perdón. Nos vamos a... Ok. Aquí vamos a seleccionar... Aquí vamos a seleccionar marca de la clase. Creo que no se seleccionó. Vamos a seleccionar marca de la clase. Y acá arriba le vamos a poner frecuencia relativa. Le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar nuestro aquí está nuestra gráfica de frecuencia del polígono de frecuencia relativa, y aquí tenemos los porcentajes y acá tenemos la marca de la clase. Entonces vemos que la marca de la clase es 74.5, tenemos 30%, aquí está el 30%, en el 74 tenemos un 35%, aquí nos lo arroja, 84 tenemos un 27.5%, en el 94 2.5, 104 2.5, aquí 0, y en el 124 2.5. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de frecuencia relativa. Aquí está, aquí la tenemos, la frecuencia relativa con el porcentaje. Enseguida tenemos otro ejercicio que nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Crear esta tabla y realizar esta gráfica. Te lo vamos a ver en Minitab. Vamos a revisar los datos. Ok, teniendo ya aquí la información del pulso, marca de clase, frecuencia, nos vamos a ir a gráfica de barras, le vamos a valores de una tabla, la vamos a escoger simple, va a ser igual, frecuencia relativa, marca de clase, etiquetas, polígono de frecuencia relativa. Entonces le vamos a dar OK y OK. Y nos va a arrojar nuestra gráfica de frecuencia relativa. Aquí tenemos, vamos a ponerlo, aquí lo tenemos, y podemos corroborar los datos. En 54.5, que es la marca de la clase, tenemos una frecuencia relativa de 15%. Aquí lo tenemos. En 64.5 tenemos una frecuencia relativa de 42.5. Acá está. En 74.5 tenemos una frecuencia de 20%, igual en el 84%, en el 84.5, y en el 94.5 tenemos un 2%. Así terminamos nuestra gráfica, hacemos nuestra gráfica de frecuencia relativa con el pulso de los hombres. Vamos a pasar a las gráficas estadísticas. La definición. En este punto vamos a ver lo que es la gráfica de ojiva.
La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una gráfica de ojiva. Vamos a ver. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a construir, nos vamos a ir a Minitab y vamos a construir una gráfica de ojiva. Ok, ya que tenemos nuestros datos aquí en Minitab, tenemos frontera de clase y la frecuencia. Tenemos que del 59.5 al 69.5 tenemos 12 datos. 12 datos que están aquí. Del 79.5 al 89 tenemos 14 y así sucesivamente. Entonces ya con estos datos nos vamos a ir a Minitab, vamos a gráfica de barras, seleccionamos aquí valores de una tabla y la simple. Ponemos OK, vamos a seleccionar frecuencia y acá fronteras de la clase. En opciones de gráfica le vamos a poner predeterminado y acumular en X y Y. Vamos a poner aceptar. En etiquetas, pues gráfica de ojiva. Y listo. Tenemos nuestra gráfica de ojiva. Tenemos nuestra gráfica de ojiva. Y con estos datos podemos también agregarle etiquetas de datos. Vamos OK y aquí las tenemos, las etiquetas de datos. Podemos ver que en 59 no hay nada, en el 69.5 hay 12, 79.5 hay 14, perdón, aquí está mitad, aquí está, aquí la tenemos, 37, 38, 39, 39 y 40. Y con esto ya completamos nuestra gráfica. Aquí la tenemos, nuestra gráfica de ojiva. Realmente estas gráficas son de lo más sencillo. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Aquí nos pide construir una gráfica de ojiva con los datos que a continuación tenemos. Ya tenemos las fronteras de la clase. Aquí está, de 49.5 al 59.6 hay 6 datos. Y vamos a construir nuestra gráfica de ojiva. Nos vamos a ir a Minitab. Ya que estamos aquí en Minitab, ya tenemos nuestros datos, nuestras fronteras de la clase, la frecuencia que hay. Y nos vamos a ir a gráficas, gráfica de barras. Vamos a seleccionar valores de una tabla, la vamos a escoger simple. Igual se va a seleccionar frecuencia, fronteras de clase, opciones, acumular en X y Y y predeterminado. En etiquetas le vamos a poner pues gráfica de ojiva, le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar nuestra gráfica. Vamos a poner aquí está nuestra gráfica y podemos ver que aquí hay 0, le podemos anexar, le podemos agregar la etiqueta de datos, aceptar y ya tenemos completa nuestra gráfica de ojiva con los datos que nos pedimos. Aquí está y pues con esto concluimos este ejercicio. Nos vamos a ir a gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ir a otro ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Vamos a ir a Minitab,
a construir una gráfica de puntos con estos datos. Esto para mí es la tabla más sencilla de las que vienen aquí, entonces ahorita vamos a revisarla y la vamos a resolver. Ok, ya estamos para ir a Minitab. Estamos en Minitab. Aquí tenemos la información, pulso de mujeres, ya tenemos los 40 datos. Ahora vamos a ir a gráfica, vamos a elegir gráfica de puntos, vamos a escoger la simple. Se va a seleccionar pulso de mujeres y en etiquetas pues le vamos a poner gráfica de puntos de pulsos de mujeres. Le ponemos aceptar y aceptar y nos va a arrojar nuestra tablita, nuestra gráfica de puntos. Aquí la tenemos. Ay, perdón. Aquí la tenemos. Aquí está. Y abrimos una nueva. Creo que es esta. Ok. Aquí tenemos nuestros datos y nuestro Aquí tenemos que si damos el cursor aquí, nos dice que el símbolo, la fila 4, clases igual a 59.5 y 60.6. Este es el límite de la clase, se podría decir. En la fila 4 tenemos 60, aquí está 60, y el segundo está en la fila 29. Lo podemos buscar, la fila 29, aquí está, es correcto. La fila 3 es en la fila 35, buscamos el 35 y es correcto. Igual podemos ver esto con los demás puntos. Aquí dice que tiene un límite de la clase de 63.5 al 64.5 y el primero se encuentra en la fila 8. Vamos a ver si esto es verdad y si aquí está el 64 en la fila número 8. El segundo se encuentra en el límite de la clase del 63. Bueno, ya está en la fila 19. Vamos a ver. Fila 19, aquí está 64. Y así sucesivamente podemos checar cada uno de los puntitos para revisar la tabla del pulso de mujeres. Y con esto pues ya tenemos nuestra gráfica del pulso de mujeres. Aquí la podemos ver. Vamos a el siguiente ejercicio que nos dice: la siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí se va a hacer pues lo mismo que con la gráfica del pulso de mujeres. Lo vamos a crear, pero con los datos de los hombres. Creo que no tengo no tengo la información de los hombres. No tengo el pulso de los hombres, entonces nos va a tocar pues añadir los datos. Aquí pulso hombres y vamos a ir añadiendo los datos. Ok, una vez que ya tenemos los datos del pulso de los hombres, nos vamos a ir a gráfica de puntos, escogemos la simple. Aquí lo vamos a borrar, vamos a elegir pulso de hombres. En escala, pues aceptar. En etiquetas, en vez de pulso de mujeres, le vamos a cambiar de hombres. Le damos a aceptar y aceptar. Y esto nos va a arrojar nuestra gráfica de puntos del pulso de los hombres. Aquí lo tenemos. Vamos a corroborar los números. La primera escala nos dice que los límites de la clase son de 55.5 a 56.6 y en la fila 3 tenemos lo que es 88. Acá. En la fila 22
Es el 56. Me equivoqué. 56. En la fila 29 encontramos un 56. En la fila 34 encontramos el 56. En el 60 tenemos en la fila 7, vamos a revisar, aquí está el 60. En la fila 15 vamos a revisar, aquí tenemos el 60 y así sucesivamente con todos los demás. Y así concluimos nuestra gráfica de puntos de los pulsos de los hombres. Y con esto concluimos pues nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Esto es realmente es algo sencillo, que con la práctica pues se vuelve aún más. Muchas gracias por todo.